queridos amigos que acompañan siempre a los juristas y al pueblo, un programa eminentemente educativo que siempre estamos prestos para estar con ustedes. Como siempre, tenemos ahí a la doctora Luisa Valdés, al doctor Pedro Galvez y al doctor Abelardo Guridi. Hoy vamos a tocar un tema, como siempre, de gran interés para toda la sociedad. Así que vamos a hablar sobre la partición de bienes en el matrimonio, ¿verdad? O en el divorcio, después del divorcio. Perfecto, después del divorcio. Pues, doctor Galvez, para que comparta con buenas tardes sus amigos. Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa Los Juristas y el Pueblo. Hoy con un tema sumamente interesante a cargo de nuestro colega y amigo doctor Marco Abelardo Guridi, acerca de lo que es la herencia, o dicho de otra manera, como lo va a decir, después que hay un divorcio. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Luisa. Buenas. Realmente esperando que doña Luisa pueda tener su saludo. De nuestra parte estamos prestos para iniciar el tema que nos apasiona, que es la demanda y partición cuando se trata de un divorcio. Entrando inmediatamente en materia, si nos lo permite, doctor Galvez. Básicamente, parece que la doctora Luisa Valdés ha tenido problemas con su micrófono. Doctora, adelante, antes que el doctor empiece. Sí, tenemos el placer hoy de tener con nosotros al doctor Guridi, nuestro amigo y colega, quien va a tratar este tema tan interesante. Vamos a ver cómo que se pueden distribuir y se deben distribuir los bienes cuando hay un divorcio. Esto es un tema sumamente importante. Sí, claro. Básicamente, gracias. Básicamente, cuando se produce un divorcio, lamentablemente un divorcio, la operación jurídica es el 50%, conocida por todos, para el esposo y el 50% para la esposa. Pero el tema de hoy es un tema ya un poquito más allá de los temas convencionales, porque nuestra Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto del 2021, emitió una sentencia que hizo un giro, un cambio a la unidad jurisprudencial. Entiendan bien, un giro, un cambio a la unidad jurisprudencial, motivada, razonada, según sus expresiones, con un voto disidente con uno de sus miembros, pero la primera sala de la Cámara de Asuntos Civiles de la Suprema Corte de Justicia emitió la sentencia el 31 de agosto. ¿Y qué es lo que contiene en esencia esa innovadora sentencia? Es de que la prescripción extintiva surte efectos jurídicos cuando usamos el artículo 815. Es decir, anteriormente nuestra Suprema Corte había mantenido una unidad jurisprudencial de que la prescripción extintiva no se aplicaba en materia inmobiliaria y más aún cuando hay un proceso de divorcio o un divorcio ya per se. Entonces, ¿qué es lo que dice en materia esta sentencia? Bueno, que si usted se divorció, ya se pronunció y se hizo los pasos del lugar en la publicación necesaria, y usted vive en una propiedad inmobiliaria, usted tiene, después de 2 años de que el excónyuge, recuerde que es un divorcio, el excónyuge no ha hecho ningún tipo de reclamación, usted tiene el instrumento jurídico mediante los tribunales ordinarios, entiendan bien, ordinarios, no de familia, para interponer una demanda, la demanda declaración de derecho de posesión de derecho de propiedad. Esa demanda lo que busca es
de que esta persona, que ha vivido, residido en ese inmueble imprescriptible, materia inmobiliaria, por más de 2 años después de pronunciar y publicado ese divorcio, esta pueda disponer de ella, de la totalidad de los bienes inmobiliarios, o en este caso de la casa, si tiene la casa de la playa también, si tiene, que la posea, que se demuestre en un tribunal ordinario de que real efectivamente la posesión es pacífica y inequívoca y sin ningún tipo de duda, y después que obtenga la sentencia de la Cámara Civil competente, usted definitivamente, claramente, así lo dice el tribunal, con esa sentencia usted acude al registro de títulos y transfiere todos los derechos inmobiliarios. ¿Qué ha pasado con este tema? De que muchos tratadistas, muchos abogados, y es posible parte del coloquio que integran este coloquio, difieran, porque siempre se nos han dicho que los derechos inmobiliarios no prescriben. Pero lo que pasa es que la tesis que ellos manejan es la siguiente, es de que el derecho no prescribe como tal. Lo que prescribe es la acción. Entonces, por vía de consecuencia, si tú tienes un derecho y tú no lo exiges en el tiempo oportuno, tú inmediatamente pierdes esa posibilidad de exigir tu derecho, porque el derecho es inherente, ligado a la acción. Pero si tú no haces interpones demandas que te permitan exigir tu derecho, y si la interpones fuera de plazo, ya inmediatamente prescribe, se opera la prescripción extintiva. Es bueno, y sigo aclarando, de que hay muchos criterios de lo que es la prescripción, porque si usted se pone a visualizar el mismo derecho de propiedad que abre el artículo 51, que decimos que es imprescriptible y que es de nosotros, que es derecho fundamental, ese mismo derecho tiene excepciones. ¿Cuál? La utilidad pública. Entonces no es tuyo. Ese derecho de propiedad que tú tienes, esa característica que te caracteriza, que el artículo 51 establece tratados internacionales, que es un derecho fundamental tener un inmueble. Entonces, ya con el tema de la expropiación de utilidad pública, que el Estado tiene esa facultad, entonces no es absoluto. Y si ustedes pueden ver en la jurisprudencia y a nivel general, ya todo tiene viene siendo relativo. O sea, no hay una limitación. Entonces, lo novedoso de eso es que la persona que se queda en esa propiedad puede perfectamente iniciar la acción. Yo estuve indagando en los tribunales civiles como curioso del tema, porque recuérdense que es una sentencia del 2021, tiene un plazo para tú poder incoarlo, y le confieso que fui a todas las cámaras civiles conjuntamente con mi personal, y solamente existen 2 demandas en posesión, una en la 4ª sala y la otra en la 6ª sala de asuntos de familia. Ambas, ninguno tienen sentencia. Por lo que, claro, hablo de esa demanda después del año 2021. En ese sentido, estoy presto a cualquier inquietud o pregunta que quieran realizar. Sí, buena, doctor Abelardo Guridi. Sí, vamos a ver si usted puede decirnos a todos nosotros y a los amigos que nos ven, ¿verdad? Si esto no es una fragilidad, entonces, del derecho de propiedad, toda vez que entendemos que como un bien adquirido, ¿verdad? Por una familia, llámese esposa y esposo, adquieren un bien inmueble, y porque por alguna razón se colocó el nombre de uno o de otro, pero no obstante eso dicen que son casados, ¿verdad? Y sale el nombre también de la persona que dice casados.
Es decir, que el concepto que teníamos de que ese bien, ¿verdad? Le pertenece el 50% a una parte y 50% a la otra porque la adquirieron bajo el régimen de comunidad, llegan después a divorciarse y por alguna razón X, alguien de los dos se ha quedado utilizando el inmueble, pero no han ejercido la acción, como usted muy bien dijo, de la partición de bienes cuando se divorciaron. Es decir, que ese 50% lo puede perder esa otra parte, ¿verdad? Que no está ocupando el inmueble. Yo quisiera que usted me aclarara eso para saber si existe esa fragilidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un bien adquirido bajo un régimen de comunidad y entendíamos que existe una copropiedad entre ambos esposos en ese bien inmueble. Correcto. Le reitero que ambos entendíamos que era así, pero la Suprema, el 31 de agosto, con la sentencia 2170, hizo el cambio de ese criterio totalmente. Sí. Lamentablemente, esta persona que no reside, no vive, no fija domicilio en esa inmueble, realmente pierde su derecho después de transcurridos los 2 años. Eso es así. Se nos hace difícil entender esa cultura jurídica, pero efectivamente nuestra Suprema de manera expresa estableció eso. E incluso yo estoy copartícipe de esa decisión, porque en nuestra firma tenemos un tema siguiente, señor Olasco y señor Galvez y la doctora Nancy. Yo tengo una señora que se divorció hace 25 años y el inmueble está a nombre de los dos. Y el hombre, parece que fue de estos matrimonios un poquito rápidos que existen, y tienen 25 años divorciados legalmente. Pero ese inmueble ella no puede disponer porque no venía aparece. Entonces, el único instrumento jurídico es el que tenemos, es la demanda que le hacemos alusión. Doctor, ¿De qué forma, un momentico, doctora, de qué forma nosotros podemos transferir ese derecho de propiedad, la porción que le toca o la porción total, si no tenemos una carta de no gestión, una demanda de partición objetiva? Entonces, esto, si la persona tiene 2 años y no acude, no exige, por pura lógica, más bien en un aspecto inmobiliario que tiene su precio, es porque realmente no le interesa. Le escucho, doctora Nancy. Sí, yo me pregunto si ustedes ahora mismo tienen, por ejemplo, el caso de las mujeres. Muchas veces no aceptan el proceso de partición. Se había establecido 3 meses y 40 días. Yo me pregunto si todavía esa disposición está vigente, porque ahí la mujer perdía todos sus derechos. Entonces, eso me parece como algo que está fuera de toda lógica. Bueno, con relación al tema, aunque no tiene nada que ver de protección de género, pero es cultural que las mujeres se quedan en la casa, en el hogar, por decir un ejemplo. Y esa sentencia, sin buscárselo, le está dando una protección, pero sin ser esa la intención, le está dando una protección a la mayoría de madres que están pasando esta realidad y no pueden ni disponer de ese inmueble por más de 25 años, o claro, por más de 2 años después del divorcio. Yo entiendo que lo veo todo el conocido, que las mujeres las tienen viven y residen en esta casa producto de la partición. Es muy rara vez que exista eso. Bueno, estamos con el doctor Guridi hablando de un tema sumamente importante, la partición después del divorcio. Doctor, quiere decir que si la doctora Luisa Valdés pues se divorcia,
y, qué sé yo, por sus múltiples ocupaciones, no puede hacer esa partición dentro de los 2 años. ¿Qué pasaría con esos bienes? ¿Quién se hace dueño de esos bienes? En el ejemplo, ¿quién reside en esos inmuebles? ¿La doctora Nancy Sí. o...? Doctora Luisa Valdés, o si el Estado o quién recibe esos bienes. No, realmente, pero lo que no le escuché es quién lo ocupa. Ok. La doctora Luisa Valdés se divorcia por sus múltiples ocupaciones, no deciden hacer la partición amigable y dura un periodo de 3 años. Entonces, si ella decide después de los 3 años, ¿a quién esos bienes? Ella no lo puede reclamar, y si no lo puede reclamar, entonces ¿a quién le corresponde? Bueno, si ella no lo ocupa y no lo reclama en el plazo de los 2 años a partir de la publicación del divorcio, el pronunciamiento y publicación del divorcio, lamentablemente ella pierde el derecho y la persona más diligente podrá exigir su derecho y traspasar la totalidad del inmueble. Aquí la persona más diligente. ¿Cómo? ¡Wow! Eso es así de drástico es esa decisión. O sea, tú puedes perfectamente. Entonces, lo que quiere decir, lo que infiere de esa decisión es de que no podemos dejar tanto tiempo los derechos, vamos a decir, sucesorales, los derechos inmobiliarios, los derechos mobiliarios. Aquí apostamos mucho a la inacción en todos los procesos que llevamos. La familia va a la inacción y esto es lo que procura, todo lo contrario, a la acción y exigir y poner las cosas en su lugar. Si usted, doctora Nancy, no le interesa esa finca, entonces usted no va a pasar 2 años, usted lamentablemente no va a perder su derecho. Bueno, ya estamos en conclusión, doctor. Realmente yo no estoy de acuerdo con esa posición. No sé el doctor Nolasco y la doctora Luisa Valdés. Pues nunca. Pero, doctora Luisa, ¿qué usted opina de eso? ¿Usted está de acuerdo de que pierda su derecho a los 2 años? Claro que no. Perdón, señores, nos quedan unos minutos para concluir. Así que vamos a ver, doctora, diga. No, a mí me parece injusto, ¿no? Porque como decía el doctor Galvez, a veces uno tiene la función de papá y mamá, no tiene tiempo, a veces no tiene los recursos con que pagar un abogado y entonces no es justo de que pierda su propiedad o el derecho a gozar de ese inmueble porque, qué sé yo, no ha podido gestionar eso en 2 años. Claro, yo particularmente me cuesta mucho asimilar, ¿verdad? Ese concepto o ese criterio que ha tenido pues la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional, creo que fue, ¿verdad? La Corte de Justicia, perdón. La Suprema Corte de Justicia. Porque dar, o mejor dicho, establecer un plazo de los 2 años que era precisamente para los bienes inmobiliarios no registrados anteriormente, pero han asumido esa figura jurídica también para los inmuebles registrados. Cabría decir que sí, ciertamente en aspecto de derecho inmobiliario, de tierras que no han sido registradas, pudiera darse ese caso, pero cuando el bien está registrado y tiene publicidad, lo conoce todo el mundo, hay una unión familiar, ¿verdad?, entre 2 personas bajo un régimen de copropiedad entre esas 2 personas,
es cuesta arriba uno pensar que a través del tiempo, después de los 2 años, si uno de los dos no exige o no ejerce la acción de partición, pierda, pues entonces esos derechos que a la postre fueron trabajados entre los dos pensando en que iba a ser el plan de retiro de esa familia o el plan de retiro de uno de los dos, ¿verdad? Entonces, es un poquito cuesta arriba uno pensar en eso, señores. No, es una cuestión que puede traer mucho conflicto. Permítame. Sí. Mire, realmente es que hay una realidad. La mayoría de las personas que ocupan producto del divorcio son mujeres. Eso es así. Y si nos vemos con tema, la que protegen es más a la mujer. En ese sentido. Porque ellas son las que están en la casa y se quedan en la casa. Y si entonces ella quiere disponer de ese bien, se quiere mudar, se quiere casar, no va a poder hacerlo. Mientras el esposo está haciendo su buena vida, ella no tiene que estar pudriéndose, por decirlo así, en una casa, porque no puede disponer de ella, porque hay un ex esposo que ya hizo su vida, se fue del país y no quiere ni hacer la partición y estar en la carta de nominación. Todo lo contrario. Incluso, si usted lo ve desde el punto de vista impositivo, es que no podemos dejar un inmueble tanto tiempo sin hacer uso. Incluso por eso es que el interés indemnizatorio que impone la parte de la Dirección General de Impuestos Internos es eso, buscar de que la gente deje de tener una propiedad y por orgullo, por prepotencia, por altanería, esté ese inmueble afectando el derecho de propiedad de uno de los cónyuges, y utilizarlo y usufructuarlo y disponerlo. Y más lo que infiere eso, que aporta poco al fisco. Es sabido por nosotros todos, ya por último, de que muchos procesos de partición tienen años engavetados familiarmente y no se pone una acción y la gente se muere esperando se dé justicia por la parte de un proyecto como este. Todo lo contrario. Doctor, claro, voy a decirle algo, doctor, muy interesante antes de concluir, que ya llegamos al final, prácticamente, ¿verdad? Usted sabe la cantidad de sentencias que están engavetadas en la Suprema Corte de Justicia y que no salen, y la cantidad de personas que han fallecido y no han visto ejecutarse su derecho. ¿Y por qué entonces coartarle ahora el derecho previo, ¿verdad?, a que se inicien acciones en los tribunales, sabiendo nosotros que hay muchas sentencias, muchos expedientes reposando en la Suprema Corte de Justicia, esperando que le hagan justicia y todavía no le hacen justicia? ¿Cómo va a ser? Mira, el doctor Galvez, ¿cómo se ríe? Porque sabe que es una realidad eso, ¿verdad? Bueno, ya tenemos poco tiempo, pero realmente eso es así, y ya en otro momento pudiésemos afianzar y realizar esta innovadora sentencia. Claro. De nuestra parte, estamos muy contentos a la vez de la invitación y de este tema tan interesante. Créanme que hemos hecho el esfuerzo para darle la mejor información y más atinada y actualizada. Y nada, podemos hacer otro nuevo coloquio y analizarlo un poquito más detallado en ese sentido. Claro, sí, debemos profundizar un poco sobre el tema, ¿verdad? Para llevarle a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales estos temas de gran interés. Pues no, nosotros después de haber concluido, escuchando ya las últimas palabras de la doctora Luisa Valdés, el doctor Abelardo Guridi y del doctor Pedro Galvez, pues nada, nos despedimos en esta ocasión para que nos continúen viendo, ¿verdad? O siguiéndonos por las redes sociales. Hasta luego o hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.